Vamos a estar en esta sección trabajando, estudiando la palabra de Dios. Hechos 2, versículos 1 al 4, dice la palabra: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta tarde, por tu palabra, Señor. Y gracias te doy también, Señor, por la meditación de la palabra, de lo que acabamos de leer en Marcos, Señor. Y te rogamos, Padre, y te ruego, Señor, porque precisamente no pueda yo depender de mí mismo, sino depender de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a confiar siempre en ti, renunciar a confiar en nosotros mismos, Padre. Toma tú mi boca, habla tú, Señor. No vienen a oírme a mí, sino vienen a oírte a ti, Padre. Y que tu Santo Espíritu sea el Maestro, el que nos enseñe, Padre. Te ruego, Señor, porque esto sea una realidad en esta congregación. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, los que están atrás pueden venirse acá adelante, hay lugar, si gustan. Si gusta, hay lugar acá adelante también. Bien, vamos a comenzar entonces con Hechos 2, 1 al 4, y he titulado esta prédica la evidencia de la venida del Espíritu Santo. La evidencia de la venida del Espíritu Santo. Ahora quiero hacer un resumen de Hechos, del capítulo 1. Hemos estudiado el libro de Hechos por varios domingos, el capítulo 1, y hoy vamos a regresar después de haber tenido otra serie de predicaciones, pero hoy regresamos a el estudio de Hechos. Y bueno, como alguien dijo por ahí, Cristo es el tema de la iglesia. Cristo es el tema, la iglesia es el medio y el Espíritu Santo es el poder. Cristo es el tema, la iglesia es el medio y el Espíritu Santo es el poder. Entonces, vemos precisamente a la persona del Espíritu Santo en el libro de Hechos. La persona del Espíritu Santo es quien energiza la iglesia, expande la iglesia y que utiliza los instrumentos menos improbables, venciendo toda clase de obstáculos y logrando los mejores resultados. El libro de Hechos es precisamente la cronología de la iglesia, ¿sí? Documenta la historia de la iglesia, precisamente cuando nació allí en el día de Pentecostés hasta el encarcelamiento de Pablo. Entonces, durante más de 3 décadas, la iglesia pasó de ser un puñado de creyentes reunidos en Jerusalén hasta abarcar cientos de docenas de congregaciones en el mundo romano. En 30 años el Espíritu Santo se encargó de hacer eso. Entonces, Hechos describe cómo el Espíritu Santo de Dios supervisó, controló y permitió la expansión de la iglesia. Entonces, Hechos también se puede llamar Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y precisamente Hechos enseña mucho acerca del Espíritu Santo. Y vamos a estar estudiando este tema también del Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo se menciona más de 50 veces en el libro de Hechos. Es un dato muy interesante. Más de 50 veces hace mención Hechos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él regenera, Él bautiza, Él llena, Él santifica a los creyentes, Él elige los misioneros, Él dirige las funciones. El Espíritu Santo presidió también el primer concilio de la iglesia. Entonces, en resumen, el Espíritu Santo dirige, controla todas y cada una de las operaciones de la iglesia. El autor, estamos haciendo un breve resumen, es Lucas. Lucas es quien escribió Hechos. Y Lucas fue conocido como el teólogo de la salvación.
La salvación es el tema central de Lucas. En el Evangelio vemos cómo Lucas, que lleva su mismo nombre, vimos la salvación lograda, y en Hechos vemos la salvación proclamada. Lucas es el autor de Hechos, y el tema central de Hechos y de Lucas es la salvación. En Lucas vemos cómo fue lograda esa salvación, en Hechos vemos cómo la salvación es proclamada. Muy bien, en estos 4 versículos vamos a ver 3 cosas: lo que significa Pentecostés, los fenómenos que ocurrieron en estos versículos y el poder del Espíritu Santo. Esa es la estructura para este sermón. Número 1, ¿qué quiere decir Pentecostés? Número 2, los fenómenos que ocurrieron en este día. Y número 3, el poder del Espíritu Santo de Dios. Vemos en el capítulo 1 cómo los discípulos debieron de haber esperado la llegada del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2, el Espíritu Santo viene. Capítulo 1, los discípulos fueron preparados. Capítulo 2, reciben el poder, reciben lo prometido, reciben lo que Jesús les prometió. En el capítulo 1 fueron retenidos, capítulo 2 fueron enviados. En el capítulo 1, Cristo asciende, capítulo 2, el Espíritu Santo desciende. Esto es muy importante entenderlo. Capítulo 1, Cristo asciende. Capítulo 2, el Espíritu Santo desciende. Ahora, muchos historiadores hacen referencia a Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, como el evento más importante del libro de Hechos. Ya que, sin la venida del Espíritu Santo, las acciones de los primeros creyentes no se hubieran logrado. Entonces, lo importante de Hechos 2, 1 al 4 es la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, vamos a hacer un recordatorio. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús cuando Juan lo bautizó, de tal modo que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo empezó siendo lleno del Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu, en el poder del Espíritu y ungido por el Espíritu. Esto lo vemos en Lucas capítulo 3, versículos 21, 22, Lucas 4, versículo 1 y versículos 14 al 18. El Espíritu Santo guiaba al Señor Jesús. Fue lleno del Espíritu Santo. Lo guió, lo llevó, lo ungió. Y es exactamente lo que el Espíritu Santo hace hoy en día con su iglesia. Hermanos, esto es muy importante entender. Sin el Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, el discipulado cristiano sería inconcebible, incluso imposible. No puede haber vida sin aquello que ofrece vida, ni entendimiento sin el Espíritu de verdad. Tampoco puede haber comunión sin la unidad del Espíritu, ni carácter semejante a Cristo sin el fruto que proporciona Él. Tampoco nuestro testimonio es efectivo sin su poder. Así como un cuerpo sin aliento es un cadáver, escuche esto, la iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Puede haber correcta doctrina,
Puede haber muchos ministerios, puede haber un montón de cosas en la iglesia, pero si el Espíritu Santo no está presente en la iglesia, es una iglesia muerta, fría. Y hermanos, esto es algo muy triste. Cuando una iglesia tiene doctrina correcta, tiene teología correcta, tiene tantos ministerios correctos, pero no tiene el poder ni la presencia del Espíritu Santo. Y esta semana, mientras estaba estudiando, vino a mí una pregunta, varias. Número 1, ¿nuestra iglesia, nuestra comunidad, tiene al Espíritu Santo? ¿Tiene el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser una iglesia con el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos no ser una iglesia muerta? Mire, vamos a Apocalipsis. La Escritura es precisamente la mejor que se explica. Apocalipsis capítulo 2. Vea el ejemplo de una iglesia que tiene todo, menos amor por el Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mira esta iglesia de Éfeso. Trabaja, no soporta a los que se dicen ser apóstoles, tenía doctrina, tenía teología. Mismo Pablo había fundado esa iglesia y tenían la carta de Efesios. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Tenían un montón de actividades, tenían un montón de activismo, tenían muchos dones, pero habían dejado su primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres, ¿qué? Arrepentido. Tenía todo menos amor. Menos amor. Y había olvidado su primer amor. Por eso es que digo que la iglesia sin el Espíritu está muerta. Porque el Espíritu Santo es quien da el entendimiento a la verdad. Hay comunión, hay regeneración, hay convicción de pecado. Ahora, regresando a Hechos. Después de que el Señor Jesús vino, nació, creció, murió, resucitó, después de haber hecho su obra aquí en la tierra y asciende a los cielos, ahora envía a su Santo Espíritu a su pueblo para convertir ese pueblo en cuerpo suyo y para que ese cuerpo se desarrollara. Pentecostés, hermanos, Pentecostés es la inauguración de la nueva era del Espíritu. Su venida fue un hecho histórico e irrepetible. Y todo el pueblo de Dios puede ahora beneficiarse de ese ministerio. Así como el Espíritu Santo preparó a los primeros creyentes, también hoy en día el Espíritu Santo prepara a los creyentes, capacita a los creyentes. La plenitud del Espíritu no es solamente para los primeros cristianos, sino también
para nosotros. Bien, con esta introducción, entonces vamos a pasar a Hechos 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Número 1, ¿qué quiere decir Pentecostés? Pentecostés, hemos oído muchas veces ese término, y ese término significa 50. Pentecostés significa 50. ¿50 qué? 50 días. Y hermano, lo que me llama mucho la atención es que la programación redentora de Dios en el Nuevo Testamento se representa en las fiestas del Antiguo Testamento. Así es que vamos a ver, Pentecostés era una fiesta. Era una fiesta. Pentecostés es la fiesta de las semanas, así se conoce, o de la cosecha. Pentecostés se conoce como la fiesta de la cosecha o de las semanas. Así es que vamos al Antiguo Testamento para estudiar un poco acerca de esta fiesta. Vamos a Levítico. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23 habla de las fiestas solemnes que tenía que hacer el pueblo judío. Entonces, la primera gran fiesta mencionada, no vamos a leer todo el capítulo, solamente las voy a mencionar, pero la primera gran fiesta mencionada en este capítulo es la Pascua. La primera gran fiesta es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Bueno, la Pascua es la muerte del Cordero Pascual, que representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el último Cordero de la Pascua. 1 Corintios 5:7 habla de eso, no lo busque, anótelo nada más. Pero Levítico 23:1 hace referencia a 1 Corintios 5:7, la Pascua. Nuestra Pascua, que es Cristo, ha sido sacrificado. La segunda fiesta era la de los panes sin levaduras, celebrada el día posterior a la Pascua. Y la tercera fiesta es la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha. Y esto lo encontramos en Levítico 23:15. Acompáñame por favor ahí. Levítico 23:15 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano, ¿a quién? A Jehová. Esta es la fiesta de Pentecostés. Esta es la fiesta que hace referencia ahí en Hechos 2:1. Cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés es cuando vino el Espíritu Santo. Entonces, Pentecostés es la fiesta de las semanas, es la fiesta precisamente de la cosecha. Lucas hace referencia al día de Pentecostés. Y como ya vimos, todas las fiestas apuntan a Cristo. Toda la palabra apunta a Cristo. Pero Lucas hace referencia a Joel, capítulo 2, versículo 28. Vamos al libro de Joel. Daniel, Oseas, Joel. Joel, capítulo 2. Versículo 28. Vea la promesa del Espíritu Santo contenida en esta porción de la palabra. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí está en este pasaje de la Escritura contenido la promesa de que el Espíritu Santo vendría un día.
Y esa promesa fue cumplida en Hechos 2, versículo 1 al 4. Entonces, Pentecostés significa 50. 50. Esta era una fiesta, hermanos, de agradecimiento por la cosecha. Pentecostés era una fiesta de agradecimiento por la cosecha. Y guarde esto, porque vemos ahí mismo en el capítulo 2, la primera cosecha que hace Dios. ¿Cuántas personas fueron? En Hechos 2, el primer mensaje que hace Pedro, 3,000 personas. Vea cómo hace referencia: cosechar, recolectar los primeros frutos. Entonces, esta fiesta era de agradecimiento por la cosecha. Hermanos, Jesús murió, fue sacrificado en la Pascua y ascendió 40 días después de la resurrección. El Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo es precisamente, viene ese día como la primicia de la herencia del creyente. El Espíritu Santo viene como primicia de la herencia del creyente. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Segunda de Corintios 5:5 dice la palabra: más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo vino ese día como la primicia de la herencia del creyente. Y aquí están los versículos. 2 de Corintios 5:5. Vamos a Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí está nuestra herencia, el Espíritu Santo. Y ahí mismo en Efesios, versículo 14, de capítulo 1, versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es nuestra herencia. Estos 3 versículos hablan de eso, de la herencia. Por eso ahí vea el discurso de Pedro en capítulo 2, versículo 14. Fue una audiencia internacional. Y el resultado precisamente de esa primera cosecha fueron una cosecha mundial de nuevos creyentes, de convertidos al cristianismo. Ahora, eso significa Pentecostés. Regresando allá a Hechos, dice que cuando vino el Espíritu estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como, y subraya esta palabra, porque está hablando como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermanos, el Espíritu Santo cuando vino, no vino en lo oscurito, vino y con todo. Hubo 3 fenómenos aquí. ¿Cuáles son esos 3 fenómenos? Número 1, viento. Número 2, fuego. Número 3, habla o lengua. Estos 3 fenómenos están aquí en estos versículos: viento, fuego y agua. Entonces, dice ahí que de repente, tomó por sorpresa, de repente,
vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Entonces Lucas lo escribe como un elemento de sorpresa, los tomó de sorpresa. Aunque los creyentes sabían que el Espíritu Santo vendría, no obstante fueron tomados por sorpresa. Y esto me hace recordar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en el rapto también va a ser de sorpresa. Entonces, estas tres experiencias, estos tres fenómenos naturales, viento, fuego y habla, eran sobrenaturales tanto en su origen como en su carácter. El ruido o el estruendo no era viento, sino que parecía serlo. Por eso Lucas dice, como de un viento recio. Parecía ser un viento recio. Lo que vieron no era fuego, sino algo que se les asemejaba. Igual las lenguas también. Por eso oyeron un viento. Lucas dice, vino un estruendo. Estruendo significa que oyeron, vieron algo que parecía ser fuego y hablaron en otras lenguas. Los sentidos de los apóstoles fueron alcanzados, hermanos. Los sentidos de los apóstoles fueron alcanzados. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 12 de Hechos 2:12, la gente, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué oímos un viento? ¿Por qué vemos lenguas como fuego? ¿Y por qué hablamos ahora en otro idioma? Por cierto, cuando dice lengua, la palabra griega ahí en lengua es glosa. Glosa significa idioma. Bueno, vea precisamente, vamos a Juan 3. Juan capítulo 3. Vean lo que dice el versículo 8. Juan capítulo 3, versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. En el capítulo 2 de Hechos habla acerca de un viento. El viento no lo podemos ¿qué? Ver, pero sí lo podemos ¿qué? Sentir. El viento no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. No podemos ver al Espíritu Santo, pero sí podemos ver la obra que Él hace. El viento significa poder. El viento significa poder. Y después dice ahí que se aparece unas lenguas. Vamos a Hechos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí estaban los apóstoles, imagínense, se sacude la casa, se siente el viento, aparecen unas lenguas y las lenguas se posan sobre cada uno de ellos. Y versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba,
que hablasen. El Espíritu Santo llega y toma posesión de la gente que estaba ahí, de los nuevos creyentes que estaban ahí. Y hace estas tres manifestaciones. Se oye el viento, se ven las lenguas y comienzan a hablar en lenguas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les dije cómo comenzó Jesús su ministerio? Siendo lleno del Espíritu Santo. Habla de la llenura del Espíritu Santo. Y hermanos, viene una pregunta aquí a mi cabeza. ¿Cómo ser una iglesia llena del Espíritu Santo? Si para Lucas y las Escrituras es importante la llenura del Espíritu Santo, no podemos comenzar la obra de Dios sin la llenura del Espíritu Santo. Porque entonces haríamos, y me gustó mucho lo que el hermano Hugo mencionó hoy acerca de Pedro. El primer error de Pedro fue su ¿qué? Autosuficiencia. Me llamó mucho la atención porque se empata con lo que vamos a estudiar. Cómo ser una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Será que necesitamos emocionalismo? ¿Será que necesitamos emociones para ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, lo he dicho anteriormente, emocionarse es más fácil que obedecer. Emocionarse es más fácil que obedecer. Hoy en día hay iglesias que te ofrecen eso, emocionalismo. Te hacen sentir la alabanza como la piel chinita, llora, ríe, se sienten extasiados, pero entusiasmarse es más fácil que obedecer. ¿Será que necesitamos como iglesia tener más espectáculos, más alabanzas rítmicas, más alabanzas que nos pongan la piel chinita? ¿Será que necesitamos una iglesia con títulos, con escolaridad, con doctorados, con más formalidad para poder tener la llenura del Espíritu Santo? No, hermanos. La respuesta para llegar a tener la llenura del Espíritu Santo es a través de la obediencia amorosa al Señor. La llenura del Espíritu Santo no es a través de experiencias sensacionalistas, sobresaltos, emociones desorbitantes. No, es obediencia por amor. Es obedecer al Señor por amor. Vea lo que dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos ¿de qué? ¿Es un mandato? ¿Es una opción? ¿O qué es? Es un mandato. Somos mandados a ser llenos del Espíritu Santo. Pero no es a través de sensaciones, de experiencias místicas o de emociones desorbitantes. Vea otra vez el ejemplo de Éfeso, hermanos. La iglesia de Éfeso tenía mucha doctrina, tenía mucha teología, tenía muchos ministerios, pero estaba muerta, sin fuego, sin pasión, sin amor a Cristo. Hermanos, amar al Señor es obedecerlo. Y es obedecerlo por amor, no por obligación. Hay un pueblo que se va a entregar a ti voluntariamente, dice los Salmos. Que se va a entregar a ti voluntariamente. Eso quiere decir que voy a obedecer a mi Dios con ganas.
con deseo, no a fuerzas, no a regañadientes, con voluntad. Mi voluntad sometida a ti. Creo que fue ayer o antier, estábamos en nuestro culto de adoración familiar. Quiero que me acompañe a Éxodo. Lo tengo aquí en mi celular, no lo pasé a mi Biblia, pero Éxodo precisamente sí, Éxodo 35. Tengo varios versículos aquí subrayados. Éxodo 35 habla acerca de la ofrenda voluntaria que trajo el pueblo. Y subrayé el versículo 5, dice: tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Es el mandamiento. Y vea lo que dice el versículo 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. ¿Quién estimuló el corazón? Dios. Dios estimuló el corazón del hombre, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová. ¿Sabe una cosa, hermanos? Ofrendar a Dios es porque Dios lo pone en nuestro corazón. Es porque Él lo pone en nuestro corazón, es porque Él lo estimula, según este versículo. Versículo 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos. ¿Quién les dio esa sabiduría? Versículo 26. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría. ¿De quién proviene la sabiduría? De Dios. Versículo 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón, ¿qué? Voluntario. Trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Versículo 31. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Esta semana mi hija Chloe hizo un cuadro. Para mí es muy bonito. Y estábamos haciendo el devocional, y hermanos, y a todas las mujeres que son creativas y que pintan y que hacen todo, vean lo que dice: Dios los ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Quién lo da? Dios. Versículo 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Enseñar es un don ¿de quién? De Dios. Dios lo pone en nuestro corazón. Versículo 35. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Vea todo lo que hace Dios. Él es quien da la sabiduría, la inteligencia. Él estimula el corazón para darle ofrenda voluntaria a Dios. Vea que no fue fuerzas. Así trabaja Dios. Y despertó el espíritu de Ciro. ¿Quién lo despertó? Dios. Es Dios quien hace la obra. Por eso digo, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo es a través de la obediencia amorosa al Señor. Escuche esto. MacArthur dijo esto:
Entendimiento superficial de las Escrituras produce adoración superficial. Y tiene razón. Déjeme ampliar esto. Entendimiento superficial de las Escrituras va a producir vidas superficiales, poco profundas, con ortodoxia muerta, vana. Entendimiento superficial va a producir vidas superficiales. Es grave, hermanos, no interiorizar y profundizar las palabras de Dios en nuestra vida. ¿Por qué tengo una vida tan superficial? Si voy a la iglesia, si estudio, porque tienes un entendimiento superficial. Entendimiento superficial va a producir adoración superficial. Eso dice MacArthur, y estoy de acuerdo. Pero yo digo, entendimiento superficial va a producir vidas superficiales. Poco profundo, pocas profundidades en las aguas vivas de la palabra. ¿Cómo poder ser una iglesia llena del Espíritu Santo? Hermanos, número 1, se ocupa humildad, vaciarse uno. ¿Sabe una cosa? El poder que desciende de lo alto, el poder que viene del Espíritu Santo, solo puede radicar en una iglesia débil. El poder de Dios no va a radicar en una iglesia que es poderosa, que es autosuficiente, que está llena de sí mismo. El poder del Espíritu Santo va a venir en una iglesia que necesita a Dios, que necesita el poder de Dios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2. Vea el ejemplo, y esto es algo para nosotros como iglesia. 1 Corintios capítulo 2, versículos 3 al 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿quién es el testimonio de Dios? El Evangelio, Cristo. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vea, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y esta es la parte que me subráyela si le gusta subrayar su Biblia. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo fue débil, Pablo fue enfermo, Pablo fue temeroso, Pablo no habló palabras elocuentes, Pablo no habló con la sabiduría de los griegos, no, Pablo fue, y el tema que Pablo habló fue a Cristo y a este crucificado, pero aunque fue en debilidad, también vino ¿qué? El poder de Dios. Esto quiere decir que si Pablo hubiera ido en su propio poder, el poder de Dios no lo hubiera acompañado. Pablo fue en debilidad. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Vea dónde radica el poder de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿qué? En la
debilidad. Mi poder no se perfecciona en el poder. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Humildad, hermanos. Humildad. Cuando una iglesia reconoce su propia debilidad es cuando está lista para ser el depósito del gran poder de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dice la palabra, el que se humilla delante de Dios será exaltado para entregar el evangelio glorioso de Cristo. Hermanos, los que reconocen su propia debilidad son fortalecidos. Los que reconocen su propia incompetencia son hechos competentes. Los que están indefensos reciben la ayuda de Dios. Eso es vivir la vida en el Espíritu de Dios. Porque dice la palabra ahí en Juan, sin mí nada puedes hacer. Sin mí nada puedes hacer. Hermanos, la autosuficiencia es un estorbo al poder del Espíritu Santo. La autosuficiencia es un estorbo al poder del Espíritu Santo. La paradoja del Evangelio es que entre más débil soy, en Cristo soy más fuerte. Esa es la paradoja. Entre más débil soy, en Cristo soy más fuerte. Entre más vacío esté de mi yo, de mi ego, más lleno estoy del Espíritu Santo. Por eso Pablo es que pudo predicar en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque iba débil, iba tembloroso. Uno piensa que Pablo era un hombre arrojado, era un hombre alto, fuerte. No, Pablo era, usted veía a Pablo, muchos dicen que Pablo era un chaparrito, poco atractivo, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos como iglesia, cada uno de nosotros, ser lleno del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo. No para usarlo para nuestro beneficio, sino como Pablo, ¿para qué utilizaba ese poder? Para anunciar el Evangelio de Dios. Steve Lawson dice esto, y estoy totalmente de acuerdo. Ningún hombre es demasiado débil para que Dios lo use, solo demasiado fuerte. Ningún hombre es demasiado débil para que Dios lo use, solo demasiado fuerte. Si Dios no te está utilizando es porque eres tú muy fuerte en tu propia creencia. ¿Sabe una cosa? Cuando estuve estudiando esto me puse a pensar, tal vez por eso estoy pasando lo que estoy pasando. Y tal vez tú también estás pasando por lo que estás pasando, porque Dios quiere vaciar mi autosuficiencia. Dios quiere arrancar la autosuficiencia de nosotros. Ningún hombre es demasiado débil para que Dios lo use, solo demasiado fuerte, solo demasiado en sí mismo. Y Dios dice, no, porque mi poder se perfecciona, ¿qué? En la debilidad. En otras palabras, ¿quieres mi poder? ¿Qué significa? Debilidad. ¿Quieres mi poder? Entonces ocupas vaciarte de ti mismo, de tu autosuficiencia, de tu orgullo, de ti mismo, para que mi poder pueda ser posado en ti. Vean lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, un vaso de barro
y adentro tiene contenido oro. ¿Entiende? Nosotros somos ese vaso de barro. Lo que importa no es el vaso, es lo que contiene. Es el poder de Dios. Por eso, pero tenemos este tesoro en vasos de barros para que la excelencia del poder sea de Dios y no ¿qué? No de nosotros. Y no de nosotros. Hermanos, hoy en día hay mucha gente que anda detrás de señales del poder del Espíritu Santo, tales como una gran oratoria, grandes emociones, un espectáculo de emociones, de milagros, de palabras bonitas. Pero vea lo que dice Isaías 30. Versículos 9 al 11. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Cuando alguien quiere show, espectáculo, emociones, es porque no quiere oír la ley del Señor. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas ¿qué? Halagueñas, cosas bonitas. Profetizad ¿qué? Mentiras. ¿Sabe una cosa? Al hombre natural le gusta escuchar mentiras. Al hombre natural, o sea, al hombre no regenerado, le gusta escuchar mentiras. No quiero la verdad, quiero mentira, quiero cosas bonitas. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Queremos cosas bonitas. Pero hermanos, aquí está. Si no pusieron atención en todo el sermón, ponga atención en esta última parte. La demostración. Pablo habla de que fue acompañado del poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ahí en 1 Corintios habla de la demostración del poder del Espíritu Santo. Si usted lee eso, viene a su cabeza y dice, ¿cuál es la demostración del poder del Espíritu Santo? ¿Cuál es la demostración? Que hablen en lenguas, que hagan milagros, que hagan sanidades. No, hermanos. La demostración del poder del Espíritu Santo es la regeneración, la conversión, la convicción de pecado, de justicia, de juicio, la fuerza irresistible del llamamiento eficaz. Esa es la demostración del poder de Dios. En pocas palabras, la convicción de pecado. Ese es el poder del Espíritu Santo. La convicción del pecado, el hecho de convencimiento del pecado y de volverse a Cristo crucificado, era una prueba y sigue siendo una prueba innegable del poder de Dios. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Mire, hermano, hoy en la clase de Romanos a las 10, 1 Corintios 15, hablábamos de perseverar. ¿Se acuerdan? Retener, perseverar y retener. Muy bien. Hermanos, cuando una iglesia persevera, está perseverando, significa que tiene el respaldo y el poder de Dios.
Cuando una iglesia está perseverando, cuando una iglesia persevera, es porque tiene el poder de Dios. Significa que tiene el don de Dios, significa que tiene el poder del Espíritu Santo. Y no es como la semilla que cayó en el camino, que vinieron las aves del cielo y se la comieron. Tampoco es como la que cayó en los pedregales, que no creció porque no tenía raíz. Tampoco es como la que creció entre los espinos, que se ahogó, sino que es aquella que cae en buena tierra. Y esta da fruto. Es la iglesia que recibe la palabra con gozo, la entiende y dan frutos y persevera para vida eterna. Pero fue porque el sembrador preparó la tierra para que fuera una tierra buena y fértil. Y esa persona que preparó la tierra es el Espíritu Santo, que prepara la tierra, quita, limpia. Por eso, hermanos, si una iglesia persevera, significa que tiene el poder de Dios. Significa que esa iglesia está siendo convencida por el Espíritu Santo, convenciendo a la iglesia de justicia, de juicio, de pecado, regenera, salva, limpia. ¿Sabe una cosa, hermanos? Esto es muy importante. Mientras estaba estudiando me llevó a esto. De ahí la debilidad de tantos pastores y ministros y tantas iglesias que son débiles por la falta de llenura del Espíritu Santo. Tanta debilidad que hay hoy en día, pastores débiles, iglesias débiles. ¿Por qué? Porque están en pecado. Porque tienen una ortodoxia muerta. Y esto, hermanos, me hizo en verdad pensar y decir, Señor, ayúdame a analizarme. Y yo sé, Señor, que no cumplo las expectativas tuyas, pero no queremos caer en una ortodoxia muerta. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia que persevere. Queremos ser una iglesia que seamos guiados por el Espíritu Santo. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Que en verdad entendamos el Evangelio y que Cristo sea la cabeza de la iglesia, no nadie más. Esto es, hermanos, ¿cómo ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo? Tenemos que vaciarnos a nosotros mismos, no ser autosuficientes. Y ese es muchas veces el peligro que viene. Y hermanos, esta exhortación que primeramente fue a mí, a partir del lunes, de este lunes, fue cuando empecé a estudiar y vi esto. Y Señor, perdónanos. Perdónanos por no caer, o perdóname por la autosuficiencia. Quiero depender totalmente de ti. Quiero depender totalmente de ti. Quiero que tú seas, que yo no te estorbe, que mi ego, que mi autosuficiencia no te estorbe para que pase tu palabra. Y Dios utiliza muchas cosas que pasan en la semana, en nuestro diario andar, para precisamente mostrarte que sin Él nada podemos hacer. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser una iglesia entendida, ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Oremos.
Señor, gracias te damos, Padre, hoy en esta tarde ya. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y todo lo que prometes lo cumples, Señor. Gracias, Padre, porque el día de Pentecostés tú mandaste a tu Santo Espíritu y quedó instaurada la era de la iglesia. Gracias, Padre, porque hace más de 2000 años tu Santo Espíritu sigue obrando. Gracias por la iglesia y, Señor, te rogamos, Padre, que no haya ningún obstáculo para que seamos llenos del Espíritu Santo. Es un mandato, nos mandas tú a ser llenos de tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, porque nos ayudes en esta iglesia, en esta comunidad. Ayúdanos, danos poder para poder vivir el Evangelio, para poder llevar fruto. Queremos ser una iglesia que tengamos fruto, Señor. Y no me refiero a tener gente, Señor, sino cada uno de nosotros podamos en verdad honrarte y glorificarte más en nuestras vidas. De lo demás, Señor, de las personas que han de venir, de eso tú te encargas, porque dice la palabra que fueron añadidos todos los que tú querías. No es mi ocupación añadir personas a la iglesia, ese es trabajo tuyo, pero mi trabajo, Señor, es ser fiel a tu palabra y que no sea yo un estorbo a tu obra. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en el trabajo y en la responsabilidad que nos toca y no estar en otras responsabilidades que no nos tocan. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos y guárdanos en Cristo Jesús. Amén.